San Pedro de Alcántara, 12 de mayo de 2018. Un sábado de comuniones, de familias, de sol. David Ávila Ramos, alias Maradona, sale de la iglesia de la Virgen del Rocío junto a su mujer y sus hijos. No llega al coche. Una moto, 5 disparos, a bocajarro. El sicario desaparece en segundos, dejando atrás un cuerpo y una pregunta que las autoridades tardarían años en responder. ¿Qué había cambiado en Marbella para que alguien se atreviera a ejecutar a plena luz del día frente a una iglesia? Este asesinato no fue un ajuste de cuentas más en la crónica negra malagueña. Según la investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, la UDICO, la muerte de Maradona marcó el punto de no retorno. Fue la presentación oficial, sangrienta y sin concesiones de una organización que ya no se conformaba con las sombras. Las autoridades sostienen que David Ávila, un hombre que había construido un imperio basado en chiringuitos de lujo como el Heaven Beach Club y gimnasios de élite, se había convertido en el puente y posteriormente en el estorbo de unos clanes que venían del frío. Grupos de jóvenes con pasaportes holandeses y belgas, pero raíces en el Rif marroquí, que no entendían de respeto a las familias ni de pactos de caballeros. La mocromafia había llegado a la Costa del Sol para quedarse, y lo hacían con una estrategia que mezclaba la eficiencia logística de un puerto centroeuropeo con la violencia visceral de una guerra de guerrillas. David Ávila no era un gángster de película, era un tipo estratégico, inteligente, un relaciones públicas nato que entendió antes que nadie que el negocio de la droga en Marbella estaba mutando. Ya no bastaba con el hachís que cruzaba el estrecho en planeadoras. El verdadero dinero, el flujo constante que permitía mantener villas en la Zagaleta y yates en Puerto Banús, estaba en la cocaína blanca que llegaba en contenedores. Ávila, según fuentes cercanas al caso, se movía en esa delgada línea roja, ofreciendo infraestructura y contactos a cambio de una parte del pastel. Pero David tenía un talón de Aquiles, el exceso de ambición. Los informes policiales sugieren que empezó a jugar a dos bandas, intentando engañar a quienes no aceptan la derrota como opción. Meses antes de su ejecución, su gimnasio y su chiringuito estrella fueron pasto de las llamas. Eran avisos en el lenguaje del fuego que David, en su arrogancia, decidió ignorar. Los sicarios que apretaron el gatillo aquel día eran solo el brazo ejecutor de una estructura mucho más compleja que estaba utilizando la Costa del Sol como su tablero de ajedrez particular. La génesis de la mocromafia no se encuentra en las playas de Málaga, sino en los barrios periféricos de Ámsterdam, Utrecht y Amberes. El término mocro, de origen despectivo en la lengua neerlandesa para referirse a los marroquíes, fue reapropiado por una segunda y tercera generación de inmigrantes que se sintieron excluidos de la prosperidad europea. Estos jóvenes no heredaron la cultura del trabajo de sus padres, sino la frustración de las periferias. Empezaron como pequeños grupos dedicados al tráfico de hachís, pero a principios de los años 2000, un cambio estratégico en las rutas mundiales del narcotráfico les puso una oportunidad de oro en las manos. Los puertos de Rotterdam y Amberes se convirtieron en las principales puertas de entrada de la cocaína sudamericana en Europa. Estos clanes magrebíes estaban allí, trabajando en los muelles, controlando las empresas de logística, operando las grúas. Las autoridades neerlandesas sostienen que fue esa posición privilegiada la que les permitió pasar de ser meros transportistas a dueños del producto. En 2012, la desaparición de un cargamento de cocaína en el puerto de Amberes desató lo que se conoció como la Guerra de las Tortugas, un conflicto interno que sembró de cadáveres las calles de los Países Bajos. Fue en ese momento cuando Marbella apareció en su radar, no solo como un lugar para blanquear dinero, sino como una retaguardia estratégica donde los líderes podían vivir como reyes mientras sus soldados se mataban en el norte. La elección de la Costa del Sol no fue casual ni puramente estética. Para los investigadores de la Fiscalía, Marbella ofrece algo que Dubái o Marruecos no siempre pueden garantizar de la misma forma: anonimato dentro del lujo. En la Milla de Oro, un Ferrari o un Lamborghini no llaman la atención. Una mansión de 5 millones de euros con seguridad privada es el estándar, no la excepción. Aquí, los líderes de la mocromafia descubrieron que podían mezclarse con empresarios legítimos, deportistas de élite y estrellas de la televisión sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Marbella es, esencialmente, una multinacional de todas las mafias donde conviven británicos, irlandeses, rusos y albaneses.
Los marroquí holandeses llegaron aportando algo que los demás clanes respetaban y temían a partes iguales: una capacidad financiera casi ilimitada y una falta absoluta de escrúpulos. A diferencia de la camorra o la ndrangheta, que buscan el control del territorio para extorsionar a los comercios locales, la macromafia ve la Costa del Sol puramente como un centro logístico y financiero. No les interesa el control social, les interesa el puerto de Algeciras. Según la investigación de la Operación Pitaya, la organización era capaz de coordinar la llegada de contenedores contaminados desde Ecuador y Brasil, gestionar la extracción de la droga en el puerto y trasladarla a naves guardería en polígonos industriales de la periferia malagueña en cuestión de horas. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir el hilo de esta trama que ha puesto en jaque a la seguridad nacional. La instalación definitiva de la organización requería algo más que logística, requería infiltración. Los informes de la UDEF detallan cómo estos clanes empezaron a utilizar el sector inmobiliario de Marbella como su lavandería personal. No se limitaban a comprar villas para vivir. Creaban sociedades complejas, registradas en paraísos fiscales o en la propia Holanda, para invertir en promociones enteras de viviendas. El blanqueo de capitales de la macromafia en la costa ha inyectado cientos de millones de euros en la economía local, generando una paradoja peligrosa. El dinero que financia la violencia en Ámsterdam es el mismo que mantiene a flote ciertos sectores del lujo marbellí. La caída de los servidores de Encrochat y Sky SEC, sistemas de telefonía encriptada que la organización creía inviolables, permitió a la policía asomarse por primera vez al abismo de sus operaciones. Los mensajes filtrados revelaron una estructura horizontal, donde diferentes células colaboraban para operaciones puntuales, compartiendo sicarios, transportistas y abogados. No hay un solo don al estilo siciliano. Hay una confederación de intereses unidos por la sangre y el beneficio. En el centro de esta tela de araña siempre aparecía un nombre que hacía temblar incluso a los investigadores más experimentados: Ridwan Taghi. Taghi no era solo un narcotraficante. Para los fiscales neerlandeses, era un estratega del terror. Aunque su detención en Dubái en 2019 fue un golpe mediático, la infraestructura que él y sus aliados montaron en la Costa del Sol seguía operativa. El asentamiento de estos grupos fue tan profundo que empezaron a desplazar a las mafias tradicionales. Los británicos, históricos dueños de la costa, se vieron obligados a pactar. Los Kinahan, el poderoso clan irlandés, pasaron de ser rivales a socios estratégicos. Juntos, formaron lo que algunos expertos denominan el supercártel europeo, una entidad capaz de mover el 80% de la cocaína que entra en el continente. Marbella se convirtió en su sala de juntas. Mientras el cuerpo de Maradona yacía en el asfalto de San Pedro de Alcántara, el mensaje quedó claro para todos: los antiguos códigos habían muerto. Si un hombre con los contactos y el poder de David Ávila podía ser ejecutado a plena luz del día frente a una iglesia, nadie estaba a salvo. El asesinato de Ávila había activado una maquinaria de cooperación internacional que no se detendría hasta desmantelar cada una de sus villas de hormigón y cristal. La expansión de su poder fue tan rápida que incluso los servicios de portantera de sus villas de las Servidias. Inteligencia se vieron sorprendidos. En menos de una década, pasaron de ser intermediarios de los clanes locales a dictar los precios del mercado. La macromafia no pedía permiso, simplemente ponía el dinero sobre la mesa o el arma sobre la nuca. Este narcomacarrismo, como lo llaman algunos agentes de la zona, rompió la armonía de una Marbella que siempre había preferido que el crimen fuera discreto. Los nuevos mafiosos querían ser vistos. Querían que el miedo fuera su mejor carta de presentación. Y por un tiempo funcionó. Sin embargo, la visibilidad que tanto ansiaban terminó siendo su peor enemiga. La atención mediática y la presión de los gobiernos de los Países Bajos y Bélgica obligaron a España a elevar el caso a una prioridad de seguridad nacional. La caída de un líder solo servía para que otro, más joven y más violento, ocupara su lugar. El ciclo del dinero y la sangre en la costa no había hecho más que empezar, y la verdadera batalla por el trono de Marbella estaba a punto de trasladarse de las calles a los juzgados de la Audiencia Nacional. Para entender la magnitud del tablero que se desplegaba bajo el sol de Málaga, hay que ponerle rostro a la ambición. Y ese rostro, durante mucho tiempo, fue el de Karim Bouyakrichan. Si David Ávila era el Relaciones Públicas, Karim era el arquitecto. Un hombre que, según los informes de la UCO,
no encajaba en el estereotipo del narco de cadena de oro y gatillo fácil. Karim es un tipo que viste camisas de lino impecables, que sabe qué vino pedir en los restaurantes de Puente Romano y que maneja los tiempos con la frialdad de un gestor de fondos de inversión. Pero tras esa fachada de éxito empresarial, se esconde la mente que logró coordinar lo que muchos creían imposible: la unión de clanes dispersos en una estructura de poder transnacional. Karim creció a la sombra de su hermano, Samir Bouyakrican, alias Scarface, el verdadero pionero de la macromafia en la Costa del Sol. Fue Samir quien tendió los primeros puentes con los cárteles colombianos y las redes de distribución en el norte de Europa. Sin embargo, en este mundo, la veteranía no se premia con una jubilación, sino con una tumba. Tras el asesinato de su hermano en Benavís en 2014, Karim no buscó solo venganza, buscó orden. Las autoridades sostienen que fue él quien profesionalizó la organización, alejándola del caos de las bandas callejeras de Ámsterdam para convertirla en una corporación criminal con intereses en 3 continentes. Los perfiles elaborados por expertos en criminología lo describen como un individuo con una altísima tolerancia al riesgo, pero con una paciencia casi infinita. No tiene la necesidad de ser el centro de atención. Mientras otros presumían de coches nuevos en Instagram, él construía una red de empresas pantalla que, según la Fiscalía, abarcaba desde la exportación de frutas en Marruecos hasta la gestión de activos inmobiliarios en la República Dominicana. Esa sofisticación financiera se sostenía sobre una base de violencia extrema. En su mundo, el respeto es sinónimo de miedo. Lo que diferencia a esta generación de criminales de los antiguos padrinos es su falta de raíces. Karim y sus lugartenientes son ciudadanos del mundo. Hablan 3 o 4 idiomas, tienen pasaportes de conveniencia y no sienten lealtad hacia ningún estado. Para ellos, la frontera entre Algeciras y Tánger es una línea en un mapa que solo sirve para calcular costes logísticos. Las autoridades sostienen que Karim fue el cerebro detrás del uso masivo del sistema Hawala en la Costa del Sol. Este método bancario informal, basado en la confianza y el honor entre corredores, permite mover millones de euros sin dejar rastro digital. Un hawaladar en un locutorio de Fuengirola puede autorizar un pago de 1 millón de euros en una nave de Rotterdam con una simple palabra clave enviada por un sistema encriptado. Es la banca en la sombra. Y Karim era su cliente más distinguido. En Marbella, la macromafia encontró a su alma gemela en el clan Kinahan. Los Kinahan, liderados por el dapper don Christy Kinahan y su hijo Daniel, manejaban el mercado del Reino Unido con puño de hierro. La unión entre marroquí, holandeses e irlandeses fue una decisión puramente estratégica. Los primeros controlaban la entrada por Algeciras y los puertos del norte. Los segundos tenían la red de distribución minorista más potente de las Islas Británicas. Juntos, crearon lo que la DEA estadounidense calificó como una superbanda. La estrategia de Karim era brillante en su sencillez: comprar el silencio con ladrillo. De acuerdo con la Fiscalía, la organización bloqueó más de 170 propiedades en su última fase de actividad. No compraban apartamentos, compraban promociones enteras. Utilizaban arquitectos, abogados y notarios de prestigio para dar una pátina de legalidad a sus inversiones. El esquema incluía el uso de préstamos hipotecarios entre sus propias empresas para justificar el origen de los fondos. Era un círculo perfecto de dinero sucio que entraba como deuda y salía como beneficio inmobiliario legítimo. Cuando el crimen organizado se vuelve indistinguible de la inversión extranjera, el Estado tiene un problema que no se soluciona solo con patrullas en la calle. Mientras los líderes se sentían intocables en sus villas fortificadas, un grupo de analistas de la UDICO y el Greco estaba conectando puntos que parecían inconexos. Rastreaban no solo la droga, sino el estilo de vida. Las hípicas de lujo donde sus hijos montaban a caballo, los concesionarios donde renovaban sus flotas de alta gama y, sobre todo, estaban escuchando. La tecnología, que creían que los protegía, se estaba convirtiendo en su propia condena. Los clanes de la macromafia vivían pegados a sus terminales de Sky ECC y Encrochat, convencidos de que sus conversaciones sobre cargamentos de cocaína disfrazados de bananas eran invisibles para la ley. Lo que no sospechaban era que la inteligencia francesa y holandesa ya había logrado hackear esos servidores. De repente, miles de gigabytes de conversaciones privadas, fotos de torturas y planes de asesinatos empezaron a fluir hacia los despachos de los investigadores en España.
La tensión en la Costa del Sol se volvió insoportable. Los vuelcos de droga-robos entre bandas se multiplicaron. La mocromafia se especializó en rastrear los cargamentos de otros grupos para robárselos a punta de pistola. Era el método más rentable, sin costes de producción, sin riesgos de transporte desde Sudamérica, todo el beneficio neto. Pero el vuelco es el pecado capital del narcotráfico. Es la acción que garantiza una guerra. Y la guerra llegó. Las calles de Marbella empezaron a llenarse de coches calcinados y naves industriales que explotaban en mitad de la noche. Esta escalada no fue accidental. Fue una purga necesaria para consolidar el monopolio de Karim y sus aliados. A medida que el conflicto se intensificaba, la figura de Karim se volvía más esquiva. Se movía con escoltas profesionales, antiguos militares de Europa del Este que sabían cómo detectar seguimientos y barrer una habitación en busca de micrófonos. La paranoia empezó a devorar a la cúpula de la organización. Sospechaban del abogado que tardaba demasiado en presentar un recurso, del transportista que perdía un camión por un control rutinario, del testaferro que empezaba a gastar más de la cuenta. La policía, consciente de la situación, decidió jugar al desgaste. No buscaban una detención espectacular que pudiera ser tumbada en los juzgados. Buscaban asfixiar económicamente a la red. Empezaron a bloquear cuentas, a intervenir envíos de dinero y a presionar a los eslabones más débiles de la cadena inmobiliaria. Fue una guerra de nervios que duró años. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas, ya sabes lo que tienes que hacer para no perderte el momento en que esta estructura de cristal empezó a resquebrajarse. La calma que durante décadas había definido los pactos entre caballeros en la Costa del Sol saltó por los aires, no con un susurro, sino con el estruendo de la pólvora y el olor a gasolina. Lo que las autoridades denominaron la mocroguerra no fue un evento aislado, sino una metástasis de violencia que se trasladó directamente desde los muelles de Amberes y Rotterdam hasta las avenidas de Marbella y Estepona. El detonante fue el extravío de un cargamento de 400 kilogramos de cocaína en el puerto de Amberes en 2012. El inicio de un cisma que dividiría a la organización en facciones irreconciliables, donde la lealtad se pagaba con la vida y la traición se castigaba con la tortura. El conflicto alcanzó una dimensión desconocida cuando los clanes decidieron que el anonimato ya no era suficiente. De acuerdo con informes de la Europol, se registró un repunte inusual de asesinatos en la provincia de Málaga a finales de la década pasada. Se empezaron a ver métodos sacados de los cárteles de Medellín o Sinaloa, cuerpos abandonados con señales de tortura extrema, decapitaciones para marcar territorio y el uso de artefactos explosivos. Las autoridades indican que han explotado más de 200 bombas en viviendas vinculadas a estos grupos en toda Europa y la Costa del Sol no fue inmune. En una sola noche, naves industriales y chiringuitos ardieron simultáneamente en Marbella y sus alrededores, ataques coordinados que demostraban una capacidad logística militar. El verdadero punto de quiebre fue la mutación del perfil del ejecutor. La mocromafia introdujo en España la figura del sicario low cost. Jóvenes, a menudo menores de edad, reclutados a través de aplicaciones de mensajería cifrada por cantidades que oscilaban entre los 15.000 y los 50.000 euros. Procedentes de las barriadas más pobres de Ámsterdam o traídos desde Suecia y Marruecos, carecían de cualquier tipo de código. Esta inexperiencia provocó tragedias colaterales que indignaron a la opinión pública. Sicarios que dispararon contra personas equivocadas simplemente porque conducían un modelo de coche similar al de su objetivo. La violencia indiscriminada se convirtió en el sello de identidad de una generación que no buscaba el retiro en una villa de lujo, sino la gloria efímera en un videoclip de trap. En este escenario, la figura de Ridwan Taghi emergió como la personificación del desafío total al sistema. Taghi no solo dirigía el tráfico de cocaína. Según la Fiscalía neerlandesa, ordenaba asesinatos desde la cárcel con la misma frialdad con la que se pide un café. Fue bajo su sombra cuando la organización cometió su mayor error estratégico: atacar los pilares del Estado de Derecho. El asesinato del periodista Peter R. de Vries en pleno centro de Ámsterdam y las amenazas directas de muerte contra la heredera al trono de los Países Bajos, la princesa Amalia de Orange y el primer ministro Mark Rutte, elevaron a la mocromafia a la categoría de amenaza existencial para las democracias europeas. Marbella, al ser identificada como el santuario de los lugartenientes de Taghi, se convirtió automáticamente en el epicentro de una operación de inteligencia sin precedentes. La respuesta institucional no se hizo esperar.
Así nació la Operación Pitaya, un esfuerzo coordinado entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Europol que puso bajo el microscopio cada contenedor que entraba por el puerto de Algeciras. Los investigadores descubrieron que la organización había perfeccionado el método del gancho perdido, contaminando cargamentos de bananas o piñas procedentes de Ecuador y Brasil con cientos de kilos de cocaína de gran pureza. Lo más disruptivo fue el nivel de infiltración en las infraestructuras portuarias. La mafia era capaz de sobornar a operarios de grúa, transportistas y funcionarios para desviar el contenedor caliente a naves guardería en las proximidades de Málaga antes de cualquier inspección. Se estima que un solo trabajador portuario podía recibir hasta 100.000 euros por colocar un contenedor en un punto ciego de las cámaras de seguridad. La validación judicial de los mensajes interceptados en EncroChat, Sky y ECC marcó un antes y un después. Los agentes no solo tenían pruebas de los envíos de droga, tenían las confesiones de los asesinatos, las fotos de los fardos apilados en garajes de Marbella y la lista de los contactos locales que les servían de cobertura. El análisis de estos millones de mensajes permitió reconstruir el organigrama de la macromafia con una precisión quirúrgica. Se descubrió que la organización funcionaba con una versatilidad delictiva asombrosa, saltando del tráfico de cocaína al de armas o al secuestro de miembros de bandas rivales para exigir rescates millonarios. La macromafia no es una pirámide, es una red neuronal. Si se corta un nodo, la información y el poder simplemente fluyen por otro camino. Las autoridades sostienen que Marbella se había convertido en un laboratorio de innovación criminal. Drones submarinos para cruzar el estrecho, narcolanchas fabricadas en polígonos industriales ocultos, criptomonedas para pagar a los proveedores en Medellín. Cuando los tiroteos dejaron de ocurrir en los descampados para trasladarse a los parkings de los centros comerciales de Marbella a plena luz del día, la alarma social alcanzó un nivel insostenible. Los informes policiales indican que se produjo una huida silenciosa de inversores legítimos que no querían que sus nombres se mezclaran con el rastro de sangre de los clanes marroquíes. El Estado español comprendió que no se enfrentaba a un grupo de narcotraficantes, sino a una fuerza de ocupación criminal que amenazaba con transformar el sur de España en un narcoestado en miniatura. La cooperación entre la UDICO, el Greco y la Jefatura Superior de Málaga se intensificó con un objetivo claro: desmantelar el brazo financiero de Karim Bouyakrichan. Se bloqueó el acceso a más de 170 propiedades y se intervinieron cuentas que sumaban millones de euros. Pero Karim jugaba al ajedrez con el código penal en una mano y un teléfono encriptado en la otra, tejiendo una trama de recursos, apelaciones y maniobras legales que mantuvieron a los investigadores en vilo durante meses. El silencio en las oficinas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, era eléctrico aquel 9 de enero de 2024. Tras un lustro de seguimientos minuciosos, intervenciones telefónicas y un rastreo patrimonial que parecía no tener fin, los agentes tenían finalmente la luz verde para descabezar la estructura financiera del clan Bouyakrichan en España. Lo que se conoció como el operativo contra el núcleo de la macromafia en la Costa del Sol no fue una acción impulsiva, sino el resultado de 5 años de una investigación que las autoridades calificaron de prioritaria y estratégica. La Policía Nacional, en colaboración con la Europol, no solo buscaba a un hombre, buscaba desmantelar un ecosistema. Karim Bouyakrichan fue interceptado en Marbella en una operación que parecía el jaque mate definitivo. Las cifras que manejaba la Fiscalía tras el arresto eran mareantes. Se bloquearon 172 propiedades inmobiliarias valoradas en unos 50 millones de euros, además de intervenir 3 millones de euros en 148 cuentas bancarias. Karim, el hombre que vestía de lino y cenaba en los reservados más exclusivos de la Milla de Oro, se enfrentaba de repente a la frialdad de los calabozos. Por primera vez se creyó que el flujo de dinero que alimentaba el narcoterrorismo en los Países Bajos desde las playas de Málaga había sido cortado de raíz, pero en este mundo la caída de un gigante rara vez es lineal. La Fiscalía sostenía que su red utilizaba la metodología de la Hawala y sociedades interpuestas en Marruecos, República Dominicana y los Emiratos Árabes para blanquear beneficios. Mientras las autoridades neerlandesas se felicitaban por la captura de su objetivo número 1, en España empezaba a gestarse un conflicto de competencias que acabaría por avergonzar a todo el sistema.
Karim sabía que en España tenía un procedimiento abierto por blanqueo de capitales, un delito que a menudo permite defensas prolongadas y medidas cautelares flexibles. La Audiencia Nacional había recibido la orden europea de detención y entrega emitida por los Países Bajos, donde era reclamado por tráfico de drogas a gran escala y por estar vinculado a las amenazas contra la Casa Real neerlandesa. La justicia española se encontró ante un dilema: entregarlo inmediatamente o juzgarlo primero por los delitos cometidos en suelo nacional. Fue en este punto donde la estrategia de Karim encontró su grieta. La Audiencia Provincial de Málaga, a pesar de reconocer el elevado riesgo de fuga del procesado, tomó una decisión que los inspectores del Consejo General del Poder Judicial calificarían más tarde de diligente y ajustada a norma, pero que la opinión pública percibió como un insulto a la lógica. El 22 de febrero de 2024 se dictó un auto por el cual Karim Bouyakhrichan quedaba en libertad provisional bajo una fianza de apenas 50.000 euros. Para un hombre acusado de lavar 60 millones de euros y de poseer un imperio inmobiliario en la Costa del Sol, esa cantidad era, en términos prácticos, el equivalente a una propina en uno de sus clubes de playa favoritos. Si te interesa este tipo de investigaciones profundas sobre cómo las estructuras de poder se aprovechan de los vacíos legales, este es el momento de prestar atención a los detalles que a menudo se pierden en los titulares. La puesta en libertad de Karim no fue un acto de corrupción probado, sino, según el informe de inspección del Poder Judicial, una toma de decisiones jurisdiccionales que cumplió los plazos, pero que careció de una visión de conjunto sobre la peligrosidad del individuo. Se le retiró el pasaporte y se le impuso la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días. Pero Karim, el arquitecto que había diseñado rutas de cocaína desde Ecuador hasta Algeciras, no era un hombre que se dejara atrapar por una firma en un papel. La desaparición ocurrió en la primavera malagueña. Karim cumplió con su obligación de firmar el 1 de abril de 2024. Fue la última vez que el sistema tuvo constancia de su paradero. El 15 de abril, cuando debía personarse nuevamente ante el juzgado número 4 de Marbella, su asiento quedó vacío. Las alertas saltaron en Madrid y Ámsterdam simultáneamente. Lo que la Policía Nacional había construido con 5 años de sacrificios y vigilancias se esfumó en un suspiro. Las hipótesis judiciales y policiales sostienen que Karim aprovechó ese periodo de libertad provisional para organizar su huida, probablemente utilizando una de las potentes narcolanchas que su organización controla para cruzar hacia Marruecos, donde sus conexiones familiares y financieras le garantizaban un refugio seguro. Este fiasco judicial, como lo denominó la prensa internacional, tuvo consecuencias estratégicas devastadoras. En los Países Bajos, la noticia fue recibida con una mezcla de indignación y terror. No olvidemos que este grupo está acusado de poner en jaque la seguridad personal de la princesa Amalia de Orange, quien tuvo que abandonar su vida universitaria y recluirse en palacio bajo una protección militar sin precedentes. La fuga de Karim envió un mensaje de impunidad absoluta. Ni el trabajo conjunto de Europol, ni el bloqueo de 50 millones de euros en ladrillo, ni las órdenes de extradición al más alto nivel fueron suficientes para retener al líder de la mocromafia. La inseguridad jurídica generada por este episodio afectó la moral de los grupos especializados en la lucha contra el crimen organizado, que veían cómo sus investigaciones más complejas se desmoronaban en las fases de instrucción. Hoy, Karim Bouyakhrichan sigue en paradero desconocido. Su nombre encabeza las listas de los más buscados de la Interpol, pero su sombra sigue proyectándose sobre Marbella. La red de Hawala que él perfeccionó sigue moviendo capitales en la sombra, y los contenedores de bananas en el puerto de Algeciras siguen siendo inspeccionados con la sospecha de que la estructura que él montó sigue operativa, ahora bajo un nuevo mando más discreto, pero igual de ambicioso. La reflexión final que deja esta crónica no es sobre la maldad intrínseca de un individuo, sino sobre la vulnerabilidad de un modelo de vida basado en el lujo extremo. En una ciudad donde el dinero fluye con tanta libertad que se vuelve invisible, el crimen no necesita esconderse, solo necesita mezclarse. Marbella ha pasado de ser la capital del lujo a ser descrita por algunos comisarios como la multinacional de todas las mafias. Es un recordatorio de que, cuando el Estado no es capaz de coordinar sus propias piezas, el tablero queda a merced de quienes no juegan con reglas.
Si valoras el pulso de la realidad y buscas entender las fuerzas que realmente mueven los hilos de nuestro entorno, ya sabes que el análisis riguroso es la única arma contra la desinformación. La Mocromafia no se instaló en la Costa del Sol por casualidad, sino por diseño. Eligieron nuestras debilidades, nuestro sol y nuestra falta de memoria para construir un imperio de sombras que, a pesar de las detenciones y los bloqueos, sigue esperando su próxima oportunidad para salir a la luz. Al final, la historia de Karim y la Mocromafia es la historia de una paradoja. Un sistema diseñado para proteger la libertad de los ciudadanos honestos fue el mismo que terminó facilitando la huida de uno de los criminales más peligrosos del continente. Es la moraleja silenciosa de este documental. En la lucha contra el crimen organizado, la victoria no se mide en el número de propiedades incautadas, sino en la solidez de las instituciones que deben custodiarlas. Marbella sigue brillando bajo el sol del Mediterráneo. Pero tras el cristal de sus mansiones blindadas, la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos otros Karim están ahora mismo pidiendo un vino de autor mientras esperan que el sistema vuelva a mirar hacia otro lado? El sol de la costa siempre proyecta sombras, y en esas sombras el negocio nunca descansa.